este oscilador que estamos viendo aquí. Y la señal, la velocidad de bombardeo de ese transistor la podemos modificar con estos valores, ya lo dijimos. Así pues que este componente por último que se llama relay o relevador, este componente que tenemos aquí, es un componente que está formado de dos partes. Una se llama bobina y otra se llaman platinos. A estos platinos, a el que está en el centro se le llama común. Al que está en la parte de arriba se le llama normalmente cerrado y el que está en la parte de abajo se llama normalmente abierto. Entonces, nótese que la bobina no está unida eléctricamente con los platinos común, NC y NA. No está unida para nada. O sea que a través, como quien dice, del aire, la gobierna, hace que se cambie de estado. Por ejemplo, cuando nosotros accionamos al transistor, el transistor forma un cortocircuito aquí en esta parte prácticamente y el negativo se hace presente aquí. Entonces la bobina va a tener el negativo por aquí y va a tener el positivo por acá, por lo que se energiza. Y al energizarse la bobina crea un campo magnético alrededor de ella. Ese campo magnético que se crea alrededor de ella tiene la fortaleza suficiente para mover esta barrita. Esta barrita que tenemos aquí la mueve para acá. Y al moverla para acá, nosotros observamos que esta línea que está aquí, que es una línea de la alterna, cierra el circuito por aquí y le llega al foco. Y la otra le está llegando también al foco. Por lo tanto, el foco en ese momento enciende. Pero si nosotros dejamos, en el momento en que el diodo se apaga, deja de haber corriente suficiente para activar al transistor y el transistor se apaga y es como si no estuviera. Si el transistor no está, la bobina deja de recibir voltaje negativo por la parte de abajo y se apaga la bobina. Y al apagarse la bobina, el campo magnético se suspende. Y al suspenderse el campo magnético, por medio de un resortito interno que trae, el accesorio mueve el platino nuevamente a la condición inicial o de reposo. Y al hacer ese movimiento, vemos que la corriente eléctrica pues es cortada, ya no puede atravesar y en ese momento el foco se apaga. Eso es lo que va a estar haciendo. ¿A qué velocidad va a estar encendiendo y apagando este foco? A velocidad en la que el transistor enciende y apaga. ¿Y a qué velocidad enciende y apaga el transistor? A la velocidad que el diodo está encendiendo y apagando. ¿Y a qué velocidad enciende el diodo que está aquí en esta parte? A la velocidad de la constante de tiempo de estos componentes. Así es como funciona y así es como debe de calcularse. Así debe de funcionar. En esta práctica lo que ustedes tienen que corroborar no es solamente que el foco encienda y apaga a la velocidad que ya sabemos debe de ser, sino que una vez que funcione, una vez que esté funcionando, ustedes le van a checar en este punto y debe de haber 0.7 de volt. Y en este otro punto debe de haber aproximadamente 1 voltio. Eso es lo que va a ocurrir aproximadamente. Entonces, sencillamente como la velocidad es 2 segundos encendido, 2 segundos apagado, tienen que ser muy perceptivos porque va a ser muy rápido. El fusible de protección que tenemos aquí, ¿cómo se calcula? Vamos a suponer que aquí pusimos un foco de 100 watts. Entonces, sabemos que este fusible, la potencia del foco es igual, la potencia es igual a voltaje por intensidad. El voltaje al que está conectado el foco sí lo conocemos. La potencia del foco sí la conocemos. Entonces podemos calcular la corriente. Corriente es igual, despejando la potencia entre voltaje. Y la potencia son 100 watts. Y el voltaje es aproximadamente 120 volt. Entonces esto le va a dar aproximadamente un 0.8 de ampere. Por lo que nosotros tenemos que poner nuestro fusible un poco más grande de 0.8 de ampere, o sea, un poco más grande, porque si lo ponemos exactamente 0.8 pues se va a quemar casi en forma inmediata. Así que lo vamos a poner a 1 ampere para que pueda ser más pertinente nuestro circuito. Eso es lo que tienen que hacer, así tiene que ser funcional. Si no saben la corriente del relevador, ya tienen su relevador. Generalmente los relevadores son de esta manera.
Vamos a verlos para que tengan una idea. Los relevadores son de esta manera. Son unos bloques que están más o menos así. Tienen algunas patitas. Si lo volteamos por la parte de abajo, regularmente estos relevadores puede ser que estén así. Así, de esta manera. Entonces, casi siempre las patitas que están aisladas es la bobina. Entonces, si queremos nosotros conocer la corriente eléctrica del relevador, si este relevador fuera para 12 voltios, pues aquí le metemos 12 voltios. Aquí le metemos el negativo y el positivo de 12 voltios y la bobina tiene que encender. Y si queremos nosotros conocer la corriente, aquí metemos nuestro miliamperímetro y le checamos. Y ya conocemos la corriente. Y ya teniendo la corriente, pues hacemos nuestros cálculos como lo estamos nosotros observando. ¿Y cómo determinamos la beta del transistor? Eso ya se explicó en una clase anterior. Así que esperemos pues no tengan problemas para resolver o para montar este circuito. Aquí le vamos a dejar.